Vamos a iniciar la última sesión. El título de esta sesión es Hacia la sociedad de desarrollo sostenible y descarbonización. En esta sesión quisiéramos pensar en una cooperación que permita compaginar carbón neutralidad y desarrollo sostenible en los países en vías de desarrollo que aporte co-beneficio. Indonesia presentará las actividades para incorporar las acciones climáticas en políticas generales y acciones comprensivas que contribuyen al desarrollo de los sectores relacionados. Tailandia presentará un plan de maestro para cambio climático en elaboración que contribuirá a mitigar la contaminación de aire y la inundación. La ciudad de Yokohama presentará su cooperación transversal para el desarrollo sostenible de Bangkok y Danone, ciudades aliadas de Yokohama, participando desde la elaboración del plan maestro hasta la implementación técnica. A través de la presentación de los tres casos, quisiéramos intercambiar nuestro punto de vista para desarrollar la cooperación para el desarrollo sostenible y descarbonización. Y también podemos recibir las preguntas destinadas a los panelistas. Haga el favor de escribir sus preguntas en chat y haga el favor de escribir su nombre y la organización a la que pertenece y diga claramente a quién dirige las preguntas. En primer lugar, vamos a escuchar la presentación del señora Anggi Purti del Ministerio de Planificación y Desarrollo Nacional de Indonesia. Ella hará presentación en línea. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Y voy a hacer presentación en inglés. En primer lugar, quisiera agradecer sinceramente la invitación a este seminario y lamentablemente pido disculpas por la ausencia del director que iba a participar en este seminario. Y de mi parte quisiera hacer presentación sobre las políticas que estamos implementando para construir una sociedad más verde y sostenible. En primer lugar, quisiera agradecer sinceramente la cooperación que JICA está brindando a Indonesia y a nuestra institución. Como todo el mundo sabe, Indonesia tiene muchas islas que componen el país y también actualmente enfrenta problemas muy serios de cambio climático. No solamente se refiere al problema ambiental, sino tiene impactos negativos en la economía y sociedad. En primer lugar, se puede mencionar la carencia del agua potable en Java y en la isla de Java. Y hay problemas serios de escasez del agua potable en diferentes archipiélagos, 60%. Y actualmente 9.6%, en el futuro, en 2045, 9.6% no tendrá suficiente cantidad de agua potable, a pesar de que en 2000 solamente el 6% de población tenía problema en agua potable. Y también la calidad de agua sufre debido al aumento de los desechos. Y si comparamos al business as usual en el año 2017 y si comparamos la cifra de 2017 con la cifra que va a suponer en 2045, va a tener este porcentaje respectivamente. Y también la biodiversidad también va a sufrir degradación a causa de estos problemas ambientales y climáticos. En Java hay muchas variedades de especies en extensión, a pesar de que son especies muy valiosas desde el punto de vista
de biodiversidad y el área de hábitat para estas especies se reducirá de 80% a 49% debido a los problemas ambientales y cambio climático. Y esta degradación ambiental y climática afecta negativamente en la vida de la ciudadanía y en las actividades económicas. Por esta razón, si no tomamos ninguna medidas contra el cambio climático, creemos que va a haber impacto negativo en el desarrollo económico. Y especialmente en las áreas costeras puede generar 480 millones de yenes y también puede haber degradación ambiental en las áreas costeras y incremento del nivel del mar. En Indonesia, desde 2020 y 2024 tenemos un plan a mediano plazo. Y para hacer medición de indicadores económicos. Y a través de este plan a mediano plazo tratamos de implementar medidas para reducir, minimizar los impactos negativos en la economía y el medio ambiente. Así que tenemos que considerar seriamente el impacto negativo de degradación ambiental y cambio climático y por consiguientemente el gobierno siente la necesidad de implementar medidas para el cambio climático. Y esta acción tiene tres pilares principales: medio ambiente y economía verde. Y estas tres acciones en tres áreas diferentes tienen que estar de acuerdo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Así que vamos a abordar de partes iguales para resolver o enfrentar estos tres problemas. Estas acciones están incorporadas en el Plan de Acción a mediano plazo. Y no solamente tomaremos acciones no solamente para cambio climático, sino tomaremos acciones en favor de protección ambiental. Y al mismo tiempo quisiéramos transformar la economía de acuerdo con el cambio de la situación, con el fin de lograr la transformación económica a corto plazo. Y uno de los objetivos es descarbonización de la sociedad y al mismo tiempo compaginar descarbonización con el desarrollo sostenible. Así que cuando pensamos en la economía verde, se tiene que reducir la emisión de gases de calentamiento global. Pero esto puede afectar negativamente en el crecimiento económico en términos de PIB. Este es el contenido de que estoy hablando actualmente, de descarbonización y desarrollo sostenible hacia 2024. Este diagrama describe el contenido de las acciones que vamos a tomar hacia 2024. Para enfrentar el problema de cambio climático, porque el problema de cambio climático tiene impacto en el desarrollo económico. Y como hito importante, nosotros solíamos abordar el tema de cambio climático como asuntos ambientales. Sin embargo, esta vez, a partir de este plan, vamos a establecer hito y la asignación presupuestaria para que las acciones climáticas se incluyan en las acciones de ámbito económico. Y también tenemos las políticas para el desarrollo nacional. Y estas políticas tienen 5 áreas estratégicas. A la derecha, desarrollo sostenible. Y esto es no solamente en los
zonas forestales. También hay que pensar en el aspecto de cultura y las playas y costas de baja emisión en carbono y mantenimiento de mangrove. Y también vamos a ver en el sector privado es el desarrollo energético sostenible, digamos, es el desarrollo de energía verde, y también el sector de transporte. También hay que desarrollar la industria verde. Es muy importante a la hora de pensar en un desarrollo con baja emisión en carbono. Entonces, así que se requiere esfuerzos por parte del sector privado también, aparte de esfuerzos del Estado. Y hablando de la economía, que tenemos que gestionar los recursos y nuestra política, hay que medir, evaluar si estamos avanzando a una dirección correcta nuestras políticas. 27,3% en 2024 es el objetivo de la reducción de la emisión para este año, y es una cifra que hemos presentado oficialmente como un objetivo. Y también la economía circular que tenemos que impulsar, la economía circular es una base para poder construir una sociedad con bajas emisiones en carbono. Y otro tema, por ejemplo, hay 4 sectores prioritarios que yo he comenzado: marinos, costeros, agua, agricultura y salud. Son 4 áreas prioritarias. Así que hablando de resiliencia climática y también recuperación de desastres. Cuando hablamos de la resiliencia, que a través de las actividades de monitoreo que estamos realizando, por ejemplo, hay algunas estrategias en relación con el PIB. Según los datos para el año 2020, aquí hay algunas cifras. Hay 170 proyectos y acciones que hemos tomado. Y cada ministerio que tiene proyectos estamos apoyando a todos los proyectos que están llevándose a cabo los ministerios. Y también hemos asignado presupuestos debidamente, y en el año 2020, debido a la pandemia de COVID, tuvimos que aumentar el presupuesto para el sector de salud o sector sanitario. Y también creo que se han distribuido de manera que hemos planeado. Y nuestro objetivo es, para el crecimiento, queremos 44 billones de presupuesto que hemos asignado. Y ahora vamos a ver. Las políticas de siempre no pueden generar un alto crecimiento económico, y como el gobierno de Indonesia, sobre las políticas que tenemos que gestionar estas políticas junto con cómo logramos el crecimiento económico. Y este modelaje, junto con la creación del sistema en general, que económicamente tememos que hay mucha afectación al aspecto económico. Para 2060 queremos continuar creciendo económicamente. Y bajo este contexto, para 2045, que
este ingreso, la renta de nivel mediano, queremos salir de este contexto y para poder planificar un desarrollo sostenible, y al mismo tiempo queremos rellenar estas diferencias entre desarrollo sostenible y creación de la sociedad con baja emisión en carbonos. Así que al mismo tiempo vamos a lograr los dos objetivos: crecimiento económico sostenible y la sociedad con baja emisión en carbono. Esto es nuestro objetivo. Pero es necesario no superar el límite del mundo natural, que tenemos que aprovechar los recursos naturales de manera inteligente. Y ahora vamos a ver la política de emisiones netas cero de Indonesia en varios sectores. La emisión, hablando de la emisión, por ejemplo, estamos hablando de la encima de la tierra. Pero en el futuro, esta emisión cero a lo mejor se refiere a otro tipo de actividades que hasta ahora no hemos realizado. Hablando de la energía, a través de la política, podríamos conseguir las emisiones netas cero y también al mismo tiempo conseguir una industria verde y generación de la electricidad. Hay que mejorar la eficiencia y, por ejemplo, para ello podemos aprovechar hidrógeno también. Y sobre el proyecto de la alimentación de la electricidad nacional para el año 2030, que siguiendo al plan del gobierno, que vamos a aumentar sucesivamente, y también ahorro de energía, tenemos una meta bastante ambiciosa del 1% actual a 2% en 2030, que los índices de eficiencia energética aumentarán progresivamente utilizando los vehículos eléctricos, que en el sector privado, también en el sector público, que será usado activamente, y también aprovechando los bosques, que esto está dentro de la política del Ministerio de Medio Ambiente. Y otro sector importante es gestión de residuos. Por ejemplo, a través de la industria hay que realizar la industria de 3 Rs: reducción, reutilización y reciclaje. Y también a nivel municipal, a nivel del sector industrial, también las dos maneras tienen que realizarlo. En Indonesia, la gestión de residuos es un tema importante en Indonesia también. Como pueden observar en esta diapositiva, esta es una estimación BAU, escenario BAU proyectado, y el escenario de política de emisiones netas cero. Quiere decir que si no hace nada y cuando toman las medidas, así cambian. Que si no toman ninguna medida es que no pueden continuar así. Así que se ve que es necesario tomar medidas para el futuro, para mejorar la eficiencia energética, también para desarrollar con emisiones bajas en carbono y realizar incremento económico y crecimiento, y también respetando la naturaleza. Y durante el año, 6% de crecimiento anual es el objetivo que tenemos planeado. Y también para el 2045, Indonesia puede salir de la trampa de la renta media. Y como un resultado positivo, tal como hemos demostrado en la diapositiva, queremos conseguir este tipo de objetivos. Y también para
después de 2021 hacia 2060, que hemos empezado muchos proyectos. Hacia 2060, de acuerdo con las situaciones, vamos a ir revisando. Y de ello hay muchas maneras de conseguir las emisiones cero. Por ejemplo, en el sector de medio ambiente, en el sector económico, en el sector de la sociedad, que se espera conseguir varios objetivos logrados. Por ejemplo, hablando de la reducción de la emisión de CO2, esto es, pensamos que es posible reducir grandes cantidades. Y PIB también, crecimiento de PIB sería 6,1% a 6,5%. Y hay muchos retos que tenemos que superar. Igual que otros países en vías de desarrollo, que nuestra economía actualmente dependemos mucho de los recursos de petróleo. Y terceramente, hay que mejorar la tecnología e innovación. Y también de manera sostenible se requiere desarrollar los empleos también. Esto se llama empleo verde. Hay que aumentar puestos de trabajo en la industria verde también. Y de esta manera, de desarrollo sostenible, ¿cómo vamos a impulsar el desarrollo sostenible? Yo creo que se me está acabando el tiempo. ¿Puedo continuar un poco más? ¿Puedo continuar un poco más? Muchas gracias. Ok. Está bien. Y esta es mi última diapositiva, tal como he explicado anteriormente, sobre la crisis climática. Cuando hablamos de la crisis climática, no se trata de un problema de un solo país, sino las acciones, igualmente las acciones tenemos que tomar no solamente de parte del gobierno, sino también tienen que tomar muchas acciones no gubernamentales. Hay que hacer una asociación bilaterales y otros tipos de asociaciones y colaboraciones y desarrollarlo de manera sostenible es necesario. Y para ello hace falta las inversiones también. Y actualmente dependemos, en lugar de dependernos de subsidios, que vamos a crear un esquema de inversión en el sector privado y a través de este esquema vamos a transitar a la cero emisiones. Y esa es importante transitar de manera, fluida a la sociedad de emisiones en cero. Y hace falta mejorar e innovar el sistema de la sociedad. Asimismo, hace falta desarrollar las facultativas humanas a través de la educación. Y es necesario también desarrollar políticamente, tecnológicamente, y hay que aprovechar de mejor manera los recursos humanos también. Hay muchas actividades que tenemos que realizar y yo deseo que puedan seguir realizando este tipo de actividades. Estamos como gobierno dispuestos a apoyar y a través de las políticas responsables tratar de lograr las medidas verdes que puedan satisfacer unos estándares. Y también es necesario hacer unas políticas que puedan aprovechar los incentivos y también hay que establecer una economía circular más verde también.
y transporte, la infraestructura tiene que ser más verdes también. Y no vamos a buscar el greenwash, sino la infraestructura verde. Tenemos que tener eso en cuenta. Y tecnología verde, pues queremos ofrecerlo de manera integral. Y hay que mejorar la facultad doméstica. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar la presentación del señor director Wanu Skaikau, vicedirector de Dirección de Medio Ambiente de la ciudad de Bangkok. Va a hacer presentación en línea. Muy buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, me gustaría expresar mi sincera gratitud y aprecio a JICA por la oportunidad de invitar a BMA a presentar nuestra ambición de cero carbono y desarrollo sostenible. Y quisimos presentar los logros que hemos alcanzado hacia una sociedad de carbono cero. En primer lugar, quisiera presentar la ciudad de Bangkok. Bangkok es la capital de Tailandia, situada en el centro de Tailandia, muy cerca del río Chao Phraya, donde el curso del río atraviesa Bangkok y divide la ciudad en dos municipios. Bangkok se considera una metrópolis compuesta por 50 distritos con una población estimada de 8 millones de personas, lo cual hace que la ciudad se convierta en el centro económico de Tailandia y en el corazón de la inversión y desarrollo del país. Debido al rápido crecimiento de la economía, quisiéramos presentar algunos trabajos contra el cambio climático. Y primero, BMA se ha involucrado en el tema del cambio climático desde 2007 y hemos desarrollado y elaborado el plan sobre la mitigación de calentamiento global de 2007 y 2012 por parte del Departamento de Medio Ambiente. Describimos que era necesario fortalecer la capacidad de nuestro departamento y, por lo tanto, nosotros solicitamos a JICA la cooperación técnica para desarrollar un plan maestro integral de 2013 y 2023. Después de que Tailandia haya adoptado el Acuerdo de Paz París, el objetivo de reducción de emisión de gases de efecto invernadero del país se ha ampliado y es necesario que BMA muestre el esfuerzo de ciudad para contribuir al desarrollo al objetivo de Tailandia. Así, en 2021 se ha desarrollado un nuevo plan maestro de Bangkok sobre cambio climático en 2021 y 2030. Varias políticas y proyectos bajo el plan de maestro cumplen con el plan de desarrollo de Bangkok de 20 años. Y el plan maestro de Bangkok ha establecido objetivos para que BMA reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero un 13.57% en 2020 en comparación con el escenario sin cambio, business as usual. Del resultado de revisión integral para la implementación de medio plan, se encontró con que en 2016 BMA tiene emisiones de gases de efecto invernadero por 42.75 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, lo que aún no supera el objetivo de 46.44 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. El plan maestro de Bangkok se ha centrado en 4 sectores de mitigación, a saber, transporte, energía, residuos y aguas residuales y urbanismo verde. Según el gráfico, las emisiones de gases de efecto invernadero en 2016 se usaron para comparar con BAU y los objetivos en 2020. Y se supo que el transporte y la energía presentaron los índices de emisión más altos. Por lo tanto, las medidas de eficiencia energética
y la promoción de transporte público son las medidas importantes para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Esta diapositiva tiene como objetivo explicar sobre una brecha existente y las necesidades emergentes de un nuevo plan maestro y las direcciones decididas para llenar la brecha. El Plan Maestro de Bangkok sobre Cambio Climático en 2013 y 2023 ha establecido objetivos para que BMA reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 para cumplir con las acciones de mitigación nacionalmente apropiadas. Estos objetivos no están cubiertos hasta el final del Plan Maestro 2023. Además, el marco de contribución determinada a nivel nacional ha establecido los nuevos objetivos en 2030 de acuerdo con el Acuerdo de París. Por lo tanto, para llenar estas brechas, BMA ha desarrollado un nuevo Plan Maestro de Bangkok sobre Cambio Climático 2021-2030 y ha establecido un nuevo objetivo para 2030. De acuerdo con las declaraciones y compromisos de Tailandia, los objetivos de Tailandia consisten en alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, acceder el objetivo de reducción de NDC de Tailandia hacia 40%, permitiendo el apoyo financiero y tecnológico. El 1 de noviembre de 2021, el primer ministro de Defensa y general Prayut Chan-o-cha pronunció un discurso en la cumbre de los líderes mundiales de la conferencia. En el nuevo plan maestro, Bangkok ha fijado el objetivo del cambio climático para 2030 y la visión para 2030 es Bangkok avanza hacia una ciudad verde, habitable y resistente al clima en el marco de la colaboración de toda la ciudad para el desarrollo sostenible. La BMA fijó un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 19% en comparación con la situación habitual para el año 2030, con el fin de lograr la emisión neta cero en 2050. La siguiente, por favor. La medición de la mitigación de la gas efecto invernadero es la siguiente. Reducción del 19% en comparación con el BAU desde el año base de 2018 hasta 2030. Metodología de selección y priorización de medidas mediante 6 criterios: cantidad de reducción, absorción de emisiones de gases de efecto invernadero, beneficios, contribución a una política superior, viabilidad, aportación de las partes interesadas y concienciación pública. El nuevo plan maestro sigue centrándose en 4 sectores: transporte, energía, residuos y aguas residuales y planificación urbana ecológica. La siguiente, por favor. Principales reducciones de gases de efecto invernadero: 28% del sector del transporte y 16% del sector de la energía. 6 medidas principales en el sector de transporte público. 2 medidas principales de energía: eficiencia energética, energías renovables, línea ferroviaria recientemente inaugurada. Línea Rosa, la prueba comenzó en diciembre de 2021 y se inauguró oficialmente en enero de 2022. Y Línea Roja, inaugurada en noviembre de 2021. Y Línea Dorada, inaugurada en enero de 2021. Y incluyendo la eficiencia energética y también las importantes medidas que son la reducción. De acuerdo con el plan, en el Bangkok, por ejemplo, en la región de metropolitana de Bangkok, hay
560 kilómetros de distancia es lo que hay, y hay que operar. Y son 210 kilómetros con la comparación con la meta. Y además de las medidas de mitigación, Bangkok también se enfoca en las medidas de adaptación en nuestras acciones contra el cambio climático. En el nuevo Plan Maestro, las medidas de adaptación se han alineado con Plan Nacional de Adaptación, PNA. Sin embargo, las inundaciones son un problema importante en Bangkok, que tiende a tener precipitaciones más intensas con fuertes lluvias en un periodo más corto. Las principales medidas para la gestión de los recursos hídricos son, primero, optimizar el sistema de protección contra las inundaciones. 2. Optimizar los sistemas de drenaje en las carreteras principales y los túneles de drenaje. 3. Mejorar y desarrollar los canales para aumentar la eficacia del drenaje. Y 4. Aumentar la eficacia de la respuesta a las inundaciones en la zona de Bangkok, como la preparación de sistemas de alerta y bases de datos, etc. La siguiente diapositiva, por favor. Somos conscientes, esta es la última diapositiva, que queremos hablar de las medidas con el cambio climático que no pueden ser abordadas únicamente por las autoridades locales. Por supuesto, seguimos necesitando la cooperación de otros organismos gubernamentales que supervisan los sectores de la energía y transporte. En la actualidad, BMA ha colaborado estrechamente con la JICA y la ciudad de Yokohama en la preparación del Plan Maestro sobre el cambio climático de Bangkok en la relación de proyectos. Bangkok también es miembro del C40, en el que estamos trabajando activamente para establecer una cooperación con otras ciudades miembros para las actividades de la Hora del Planeta, que se lleva a cabo en colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza. Para las actividades del Día Mundial del Medio Ambiente, es una actividad que funciona con varias empresas privadas, incluyendo el sector público. Se hizo hincapié en la importancia de establecer una cooperación con diversas partes interesadas para resolver los problemas sociales. Eso es todo lo que quería presentar. Muchas gracias por la presentación. La siguiente es el señor Yoichiro Oirii, director de Cooperación Internacional de la ciudad de Yokohama. Soy Ori, director de Cooperación Internacional de la ciudad de Yokohama. Antes que nada, quiero expresar mi agradecimiento por la invitación al seminario al personal de JICA y a las personas instituciones relacionadas con el seminario. Aprovechando esta ocasión, quisiera hablar de la cooperación internacional eficaz y la promoción de la sociedad de descarbonización en colaboración con otros países. Quisiéramos presentar nuestros esfuerzos de cooperación internacional trabajando conjuntamente con los países en vía de desarrollo para desarrollar descarbonización. Y en primer lugar, quisiera presentar el aspecto general de la ciudad de Yokohama y luego la experiencia y cooperación internacional de la ciudad de Yokohama. Y en tercer lugar, quisiéramos presentar proyectos de desarrollo ciudades de desarrollo sostenible en el marco de asociación y participar en el marco de asociación con la ciudad de Yokohama. Y finalmente, quisiéramos presentar nuestros esfuerzos hacia una sociedad descarbonizada. En primer lugar, aspecto general de la ciudad de Yokohama. Hoy en día estamos
creo que muchos participantes están escuchando nuestras presentaciones en el marco de iniciativa de Ciudad Limpia de Japón. Y Yokohama es una ciudad bastante grande donde vive unos 3.770.000 personas. Y nuestra puerta de entrada es el puerto de Yokohama, que se estableció en 1859. Ha sido el puerto donde se ha hecho el intercambio de cultura entre Japón y otros países extranjeros. Y en torno al puerto de Yokohama se ha desarrollado la civilización en Japón. Y también, aparte del desarrollo urbanístico en torno a la ciudad, también gozamos de las condiciones naturales en las áreas suburbanas de la ciudad de Yokohama y gozando del paisaje semi-rural, de donde se puede apreciar el paisaje de puerto y las naturalezas en la parte de colina. Y debido al aumento de población y la urbanización, Ciudad de Yokohama siempre ha enfrentado el problema relacionado con el urbanismo. Siempre hemos superado estos problemas urbanos para seguir creciendo como ciudad. Siguiente diapositiva, por favor. Estas fotos representan algunas imágenes actuales de la ciudad de Yokohama. En las áreas suburbanas se han desarrollado diferentes centros de negocio donde se ha concentrado diferentes compañías japonesas y extranjeras, y este centro de negocio sigue creciendo. Y en la parte a las afueras de ciudad también hay áreas que gozan de recursos hídricos donde se desarrollan las actuaciones muy activas de ciudadanía. Así que existe el espacio residencial donde la ciudadanía puede vivir sin problema de seguridad. Y estas fotos representan la ciudad de Yokohama hace casi 50 años, no tan lejano. Y la ciudad de Yokohama desde hace muy poco tiempo presentaba estas situaciones. Debido al problema exponencial de población y desarrollo urbanístico, había problema de atasco de problema, contaminación atmosférica, daño de inundación y problema de vertedero de basuras. Y cuando yo nací y crecí en la ciudad de Yokohama, se presentaba esta situación. Y abordando cada uno de esos problemas, la ciudad de Yokohama, no solamente la ciudad de Yokohama, sino también las compañías localizadas en la ciudad de Yokohama y las ciudadanas colaboraron conjuntamente para atender cada uno de los problemas que la ciudad de Yokohama ha enfrentado. Y seguramente esta experiencia de trabajo conjunto ha sido la fuerza motriz para desarrollar la ciudad. Y para resolver esos problemas urbanísticos, seguramente el esfuerzo del sector público no es suficiente, porque necesitamos contar con el trabajo y esfuerzo de la ciudadanía y el sector privado. Así que hemos trabajado para desafiar estos problemas conjuntamente. Y a través de esos problemas, la ciudad de Yokohama ha venido acumulando el know-how, y el sector privado también ha acumulado la tecnología para resolver estos problemas, y la ciudadanía, incluyendo actividades de voluntariado, ha fomentado el espíritu de cooperación para resolver problemas locales. Y la ciudad de Yokohama siempre se ha valido de estas experiencias valiosas. Y aprovechando esta fortaleza hemos desarrollado actividades de cooperación. Y en base a esta experiencia y know-how que hemos venido acumulando, hemos decidido brindar la cooperación internacional para aquellas ciudades que tienen el mismo tipo de problema que Ciudad de Yokohama tuvo en el pasado. Así que esta
A través de esta nuestra cooperación quisiéramos dar solución a estos problemas de otros países y además esta cooperación puede darnos algún dinamismo para impulsar nuestro desarrollo. Y este tipo de cooperación se llama Y-Port, el proyecto de puerto de Yokohama para impulsar la cooperación internacional. Y este proyecto se inició desde 2011. Y ahora la ciudad de Yokohama está trabajando para liderar los esfuerzos de descarbonización, sumándose a los conocimientos y la tecnología que ha desarrollado en el desarrollo y el funcionamiento eficiente y el mantenimiento de su infraestructura, que hemos trabajado gestionar las tuberías de agua, etcétera. Así que aprovechando toda esta experiencia, estamos abordando el proyecto de descarbonización. En octubre de 2018, la ciudad de Yokohama formuló el Plan de Acción contra el Calentamiento Global Cero Carbono Yokohama, con el objeto de lograr la neutralidad de carbono para 2050. Y en febrero de 2021, la ciudad de Yokohama creó el Consejo de la Ciudad Cero Carbono, presidido por la ciudad de Yokohama y que incluye a unos 200 municipios. A través de este consejo, siendo el líder de este consejo, trabajamos para compartir conocimientos, liderar debates sobre medidas concretas para lograr una sociedad descarbonizada y promover un progreso efectivo. Vamos a la siguiente diapositiva. Y en respuesta al creciente papel de las ciudades en la lucha contra el calentamiento global y en el ámbito de la descarbonización, Yokohama ha estado promoviendo la cooperación interurbana con ciudades extranjeras y participando en redes internacionales interurbanas. También ha participado en las redes entre las ciudades internacionales. A partir de 2012, cada año, el único Congreso Internacional que se llama Congreso de las Ciudades Inteligentes de Asia, que participan los representantes de las ciudades de Asia, de las empresas y de organismos internacionales que se reúnen en esta reunión, y en octubre del año pasado se celebró el 10º Congreso. Hace 10 años que empezamos el proyecto de Y-Port y este congreso también seguimos celebrando todos los años, y el año pasado fue el 10ª reunión. Es decir, la ciudad inteligente hacia una sociedad descarbonizada en la época de la pandemia COVID. Y por la primera vez, debido a la pandemia, se realizó en línea. Participaron 1.400 personas de Japón y del mundo. Y hemos logrado intercambiar muchas opiniones. Que los problemas a nivel global que compartimos comúnmente, hemos podido compartir las opiniones entre las personas interesadas, que es un abordamiento muy importante, y fortalecer la asociación de las redes internacionales global y local, que es el gobierno local de Yokohama. Así que paralelamente queremos fortalecer estas colaboraciones a manera global y también manera local. Vamos a la siguiente diapositiva. A partir de aquí nos gustaría presentar nuestra cooperación internacional a través del proyecto Y-Port. En el proyecto Y-Port hemos firmado un memorando de entendimiento sobre cooperación técnica para el desarrollo urbano sostenible con 4 ciudades a través de la colaboración con JICA como primer municipio local. Hemos comenzado hace poco el Y-Port proyecto y hemos podido firmar con JICA este memorando, y así también nos han animado a firmar este tipo de memorando con otras ciudades internacionales, y hemos comenzado a trabajar conjuntamente con el gobierno local y con el sector privado.
Y en 2013 firmamos un memorando de entendimiento con la Administración Metropolitana de Bangkok, que interviene hoy en esta sesión, y estamos cooperando con ellos en la formulación y aplicación del Plan Maestro del Cambio Climático. Y cómo estamos trabajando con el proyecto Byport. Y voy a explicarlo sobre algunos ejemplos. Participamos en todos los aspectos del desarrollo urbano, desde el principio hasta el final, incluyendo la planificación general, planificación de acciones, los estudios de viabilidad, ese estudio realizado conjuntamente con las empresas privadas, y los proyectos de demostración y la comercialización. Es un estilo que desde la planificación hasta la implementación nos encargamos a realizar. Y abajo tienen algunas fotografías de la ciudad de Da Nang. En asociación con JICA, primero hemos creado un plan de acciones y luego esto es un foro de desarrollo urbano de Da Nang que hemos celebrado. Y así hemos descubierto y compartimos los retos de la problemática. Y estudio realizado por las parte de las empresas y algunas pruebas, demostraciones y luego ya implementación. Esto fue el flujo de la realización del proyecto. Como resultado, en la ciudad de Da Nang, las empresas de la ciudad que se han colocado sus oficinas en la ciudad y han realizado estudios de ahorro de energía. Y también aprovechando el subsidio bilateral, también han llegado a introducir algunas maquinarias de ahorro energético. Y también esto es el caso de la ciudad de Da Nang en Vietnam. Colaboramos con la JICA para elaborar un plan de acciones de desarrollo urbano y también en varias áreas que han realizado las empresas algunos estudios de viabilidad y la colaboración tecnológica para solucionar los problemas urbanos. Y vamos a la siguiente diapositiva. Y esto es Indonesia. Llevamos a cabo en Batam, en la ciudad de Batam, desde el año fiscal 2015. Durante 3 años fiscales hemos realizado un estudio sobre la formación de un proyecto JCM del Ministerio de Medio Ambiente. Esto es un estudio de viabilidad de un proyecto de edificios ecológicos sobre viabilidad de los proyectos relacionados con las energías renovables en los parques industriales. Durante las actividades de estos 10 años, el año pasado, a finales del ejercicio 2020, se han comercializado 16 proyectos a través del proyecto Byport. Y, por ejemplo, esta comercialización que yo me refiero, quiero decir, un organismo local, una empresa que han pedido y las empresas que están en Yokohama lo han recibido el orden o el pedido. Con esto me refiero a la comercialización. Así que esto también se refiere a que están trabajando para resolver las problemáticas urbanas. En caso de Bangkok, por ejemplo, en una fábrica en Bangkok iban a instalar una generación de electricidad solar, por ejemplo. O en Filipinas, en Metro Cebu, una empresa municipal construyó una planta de reciclaje de residuos plásticos e instaló una unidad de deshidratación de lodos de gran eficacia y está operando. Y también construyó una planta de deshidratación de lodos de
gran eficacia que operan por las pilas, por las baterías. Y esto ayuda a resolver problemas urbanos. Y casi todos los proyectos tienen un componente de decarbonización, es decir, reducen las emisiones de gases de efectos invernaderos. Así que contribuye a la realización del crecimiento sostenible y de descarbonización. Y vamos a ver sobre las tendencias de descarbonización en el mundo. Los inversores que desempeñan un papel importante en la economía mundial realizan cada vez más inversiones ESG que se centran en cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza en sus decisiones. Por ejemplo, en el noviembre del año pasado, en la COP26, se llegó a un acuerdo sobre un mecanismo de mercado para el comercio de emisiones y también se hizo referencia a la necesidad de aumentar significativamente el apoyo financiero a las economías emergentes. Para obtener los fondos necesarios para el desarrollo urbano en los países emergentes es necesario que las ciudades en su conjunto se posicionen a favor de la descarbonización. Así que tratar de conseguir la neutralidad de carbono conjuntamente es importante. Vamos a la siguiente diapositiva. En estas circunstancias, y tal como anunció anteriormente la Administración Metropolitana de Bangkok, que ha desarrollado un plan maestro sobre el cambio climático en colaboración con la ciudad de Yokohama y también con el apoyo de JICA, basándose en este plan maestro. Yo mismo también visité muchas veces a Bangkok y tuve la oportunidad de intercambiar las opiniones y hemos compartido que es importante contar con un plan de maestro y actualmente estamos avanzando elaborar un plan de maestro para 2030 y también en la conferencia de las ciudades inteligentes de Asia que también Bangkok declaró que para 2050 alcanzará la neutralidad del carbono. Así que con el mismo objetivo estamos dispuestos a colaborar con Bangkok para conseguir la misma meta. Esto es la misma foto que también mostró en la presentación de Bangkok. Yo mismo, como experto de JICA, visité a Bangkok y para discutir con Bangkok el desarrollo del plan maestro y la futura dirección del proyecto. La ciudad de Yokohama seguirá reforzando su cooperación con Bangkok para formular proyectos concretos de descarbonización. Vamos a la siguiente diapositiva. Y en la ciudad de Da Nang, Vietnam, apoyamos la formulación del Plan Decenal del Medio Ambiente con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente. En la COP 26 de noviembre, el gobierno de Vietnam declaró la neutralización del carbono para 2050. Y así que queremos seguir apoyando los esfuerzos de descarbonización conjuntamente para 2050. Son metas en común globalmente. Es importante compartir este tipo de objetivos y trabajar conjuntamente. Así que solicito que todos participantes en el día de hoy que vamos a trabajar conjuntamente. Y con esto se queda terminada mi presentación. Muchas gracias. Señor Ori, muchas gracias por su presentación. A continuación, el señor Jun Ichihara, asesor jefe de la segunda fase del proyecto de fortalecimiento de capacidades para el cambio climático en Indonesia. Me llamo Jun Ichihara y actualmente estoy en Indonesia
para dedicarme al proyecto de desarrollo de capacidades de cambio climático en Indonesia. Y ahora estoy en Yakarta y gracias por la invitación, la oportunidad para hacer presentación. He escuchado 3 presentaciones con mucho interés y agradezco sinceramente la oportunidad de escuchar sus presentaciones. En primer lugar, quisiera hacer mención de los aspectos importantes para impulsar la cooperación. Por ejemplo, es necesario contar con los datos necesarios sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y en cuanto a adaptación, tener datos que reflejen el impacto para permitir la previsión futura de la emisión en el cambio climático. Yo creo que es importante contar con estos datos para impulsar las medidas contra el cambio climático. Y en base a este conocimiento e información, se tiene que desarrollar las políticas y las acciones en contra del cambio climático. Y después de planificar y elaborar el plan, hace falta implementar el plan. Y si es necesario revisar el contenido del plan. Y para la implementación se tiene que desarrollar un buen sistema de implementación y asignación o provisión presupuestaria. Y también la disponibilidad de recursos humanos para ejecutar el proyecto. Y en resumen, hay 3 aspectos importantes para implementar las acciones contra el cambio climático. Y en base a estos aspectos importantes, he escuchado con interés la presentación de las 3 personas. Y a través de la presentación del señor Madridma, me doy cuenta de que está haciendo mucho hincapié en reforzar la recopilación de información en los datos. Y a través de su presentación he podido ver muchos datos como resultado de análisis. Y en base a estos datos que ha recopilado, entiendo que Indonesia está elaborando o preparando las políticas. Por ejemplo, sobre el modelo de dinámico y previsión de análisis de posibles desastres naturales y el impacto negativo del cambio climático en la actividad económica. Así que con respecto a esos temas, se han presentado los datos analíticos muy interesantes. Y en cuanto a la política, si me permiten, por ejemplo, el gobierno de Indonesia tiene el Plan de Desarrollo Nacional y entiendo que es un pilar muy importante. Y sobre todo, el gobierno tiene establecido el Plan de Desarrollo Nacional a mediano plazo que dura 5 años. Estos presentan los pilares de políticas importantes para el desarrollo a mediano plazo y en base a este plan a largo plazo se establece el plan anual y se asignan presupuestos necesarios. Y a través de la presentación se han presentado las prioridades de las políticas de gobierno, entre las cuales se sitúa como prioridad políticas de cambio climático. En ese sentido, he podido percibir que el tema de cambio climático se sitúa casi en el centro de las políticas públicas del gobierno. Y estamos colaborando con el Ministerio de Planificación de Desarrollo Nacional de Indonesia y aprovechando esta ocasión quisiera presentar el contenido de cooperación con el Ministerio. Como se ha presentado anteriormente, y estamos ayudando en la elaboración de política de resiliencia climática en el marco de cooperación de JICA y estamos obteniendo resultados positivos, hecho que nos complace muchísimo. Y desde el punto de vista de conocimiento tecnológico,
científico, estamos obteniendo los datos meteorológicos para poder prever las condiciones meteorológicas y con el fin de mejorar la calidad de previsión meteorológica. Con respecto a este dato, estamos trabajando con el Ministerio de Geofísica del gobierno para mejorar la calidad de análisis. Bueno, quisiéramos impulsar la cooperación para la recopilación de datos que nos permita mejorar la calidad de previsión de las condiciones naturales. Y también el Ministerio de Silvicultura del gobierno de Indonesia tiene un sistema de monitoreo y quisiéramos colaborar en este tema porque este monitoreo constituye un instrumento importante para establecer políticas públicas relacionadas con el cambio climático. Y con respecto a la resiliencia climática y la inclusión de las acciones climáticas en las políticas públicas, en base al impacto de cambio climático, estamos trabajando para elaborar la guía para que datos de cambio climático se refleje de alguna forma en las políticas públicas de cambio climático. Y para ello estamos trabajando con una institución que se llama ATR. Y también algunas personas han mencionado los retos sobre implementación de proyectos, incluyendo el tema de transferencia tecnológica. Y por ejemplo, ese mismo tema es el tema común que se puede aplicar a otros países, no solamente a Japón, sino a Corea y otros países donantes. Así que en ese sentido, quisiéramos estudiar en el futuro para estudiar en qué forma podemos involucrar al sector privado en la cooperación internacional. Y también hemos aprendido mucho de la presentación de Swan y Cacao. Y entendemos que la ciudad de Bangkok está trabajando un nuevo plan de maestro de cara al nuevo objetivo de cambio climático. Y me parece que es una experiencia muy valiosa y un trabajo muy importante. Seguramente el tema muy importante y difícil para las autoridades locales es y cómo establecer objetivos en base al conocimiento científico y cómo coordinar políticamente con diferentes instituciones políticas. Pero yo creo que esa experiencia de trabajar en la elaboración de plan maestro es muy importante. Y ojalá que la ciudad de Bangkok pudiera compartir esa experiencia y replicar su experiencia a otras ciudades relacionadas. Y si este marco de la iniciativa de Ciudad Limpia de JICA puede servir un marco de cooperación, sería gran placer para nosotros. Y en cuanto a la ciudad de Yokohama, el señor Ori ha hecho una presentación muy importante. Yo vivía en Yokohama perteneciendo a AIGES en Japón y siempre he contado con la colaboración de la ciudad de Yokohama. Y la ciudad de Yokohama, históricamente visto, es una ciudad avanzada en cuanto a las políticas en contra de la contaminación ambiental. Como una metodología muy famosa, es un acuerdo para prevención de contaminación atmosférica. Es un acuerdo formado voluntariamente por diferentes ciudades.
Esto es, históricamente se han utilizado mucho este método en Japón y creo que el pionero fue la ciudad de Yokohama en utilizar este método. Creo que fue en 1964, hace casi 60 años. Y así que fue la ciudad de Yokohama donde fue introducido por la primera vez este método y ahora se ha expandido en todo Japón 40.000 casos. Ese convenio de prevención de la contaminación. Creo que hay 40.000 acuerdos en Japón. Así que Ciudad de Yokohama siempre ha trabajado muy proactivamente para la prevención de la contaminación. Y no solamente ahora contra la contaminación, sino es un líder que trabaja y aborda este tema de medio ambiente domésticamente y también internacionalmente. A lo mejor no soy una persona idónea para expresar, pero yo quiero expresar un respeto hacia la ciudad de Yokohama en este sentido y que desde planificación del proyecto hasta la implementación se encarga de realizarlo. También tiene muchos contactos y asociaciones y no solamente para la ciudad de Yokohama, sino que también da un impacto muy fuerte exteriormente en otras ciudades fuera de Yokohama, que es una ciudad que afecta de esa manera a otras ciudades. Y es una característica de la ciudad de Yokohama que está expandiendo estos círculos de buenas prácticas basadas en las experiencias de la ciudad de Yokohama. Por ejemplo, C40, las redes, por ejemplo, de C40, y están avanzando las asociaciones y colaboraciones entre las partes interesadas y he aprendido mucho de su presentación. Y quería hablar sobre las ciudades y la colaboración, que es el tema de hoy. Por ejemplo, yo mismo también estoy realizando un proyecto en forma de piloto y antes en el pasado también en Ho Chi Minh y ahora en Semarang, en Indonesia, estamos realizando las colaboraciones con estas ciudades. Pero hay muchas colaboraciones que no podemos cubrir con una colaboración tecnológica. Por ejemplo, realizar unas actividades de piloto para cubrir los temas de infraestructura. Hay algunas cosas que no podemos realizar en el marco de colaboración tecnológica. En este sentido, por la creación de la iniciativa de las ciudades verdes, que permite colaborar con las varias partes interesadas, que se pueden realizar las colaboraciones de muy diferentes niveles. Así que también nos gustaría colaborar con la colaboración tecnológica también. Otra colaboración tecnológica que hice, también hicimos una colaboración tecnológica con JCN, que es otro esquema, pero hay una colaboración de proyecto de JICA. Así que yo mismo también tengo experiencia de colaboración de diferentes esquemas y nosotros JICA, que estamos dispuestos a colaborar con diferentes esquemas de JICA y también han presentado algunos proyectos del Ministerio de Medio Ambiente, plataformas o JCN, que vamos a aumentar sinergias y a través de todo este tipo de actividades y colaboraciones estoy seguro que van a generar mayores efectos positivos. En Japón yo pertenezco a IGES, que también está dispuesto a colaborar en este aspecto. Y pueden participar en no solamente IGES, sino de otros organismos, y que a mí me gustaría que podamos crear una plataforma que pueda generar muchas sinergias. Y por mí me gustaría seguir aumentando, incrementando las colaboraciones con las partes interesadas locales. Muchas gracias por su amable atención.
Señor Ichihara, muchas gracias. Y ahora vamos a recibir algunas preguntas. Tengo una pregunta al Ministerio de Planificación de Desarrollo Nacional en Indonesia. Sobre la potencialidad de carbón azul, y tenemos entendido que hay gran capacidad y potencialidad de carbón azul. ¿Y cómo piensas sobre la potencialidad de carbón azul en Indonesia? ¿Puede escuchar mi voz? Ciertamente, por ejemplo, cuando hablamos del sistema costero, tenemos manglares y algas, y son importantes para desarrollar, para lograr desarrollo bajo en carbono. Y con respecto a carbón azul, tenemos algunos problemas que resolver. Por ejemplo, ¿cómo podemos incorporar el carbón azul en el trabajo de reducción de emisión de gases de calentamiento global? Manglares está computarizado en el cálculo de reducción de emisiones, pero en cuanto a la importancia de carbón azul, todavía creemos que es importante incluir o incorporar carbón azul inmediatamente en la computación de emisión. Pero actualmente quisiéramos proponer los datos de carbón azul. En el ecosistema de manglares quisiéramos utilizar el dato de carbón azul y carbón azul relacionado con las algas. Y tenemos que reforzar el sistema de recopilación de esos datos relacionados con el carbón azul. A continuación, para Bangkok, tenemos una pregunta para señora Barand. Con Bangkok, ha comenzado las medidas contra cambio climático, ya tiene experiencias. Y hacia 2030 tiene que lograr el objetivo y también la realización de descarbonización neutral, que es lo que quiere trabajar muy proactivamente como la ciudad de Bangkok. Primeramente, es transporte y también eficiencia energética. Muchas gracias. Y se ha hecho mención dentro de su presentación, ha enfocado la importancia de estos aspectos. Y parece que ha manifestado que va a trabajar activamente sobre estas cuestiones. Y a continuación, tenemos una pregunta para el señor Ori de la ciudad de Yokohama. Trabajan activamente con la ciudad de Bangkok y Da Nang en Vietnam, y he entendido así a través de su presentación. ¿Cuál es el rol que pueden desempeñar las ciudades en las actividades de cooperación internacional? Y desde la posición de la ciudad de Yokohama, si la ciudad, ¿qué tipo de actividades están implementando Ciudad de Yokohama para poder agregar valor adicional a sus actuaciones relacionadas con el cambio climático? Haga el favor de venir al podio. Soy Ori de Ciudad de Yokohama. Muchas gracias por emitir dos preguntas. Primera pregunta
¿Qué rol puede desempeñar las ciudades en el trabajo de cambio climático, que es una agenda global? Nosotros como ciudad de Yokohama quisiéramos promover el desarrollo sostenible y las actuaciones de carbón neutralidad, y pensamos que la municipalidad es un protagonista muy importante a nivel comunitario, y al mismo tiempo tenemos que incorporar a las compañías privadas que trabajan en la ciudad y contar con el apoyo de la ciudadanía. Cuando podemos sobreponer o combinar los esfuerzos de diferentes actores, creemos que podemos impulsar mejor este trabajo de cambio climático y bajo carbono o carbón neutralidad. Así que nosotros creemos que no solamente trabajar como sector público, sino también para nosotros los clientes son compañías privadas y ciudadanía que residen en nuestra ciudad. Así que trabajar conjuntamente con nuestros clientes para impulsar actividades de carbón neutralidad y desarrollo sostenible. Y sí tenemos algunos objetivos, algunos resultados positivos a través de esta cooperación con la ciudadanía y el sector público, y podemos compartir la información y conocimiento. Podemos ir mejorando nuestra experiencia y retroalimentar nuestra experiencia para poder replicar nuestra experiencia positiva en otras áreas o en otras ciudades mundiales. Así que yo creo que a través de este trabajo podemos crear un círculo virtuoso para ir ampliando nuestra experiencia positiva. El segundo aspecto es sobre valor agregado. ¿Cómo generar valor agregado? ¿Cómo definir el valor agregado? Es una cuestión muy difícil, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo sostenible. Tenemos que trabajar para lograr el desarrollo sostenible y lograr bajo nivel de carbono, pero lograr esos objetivos no es suficiente. Por ejemplo, tenemos que pensar el aspecto económico y aspecto social y aspecto ambiental. Lo importante es mantener el equilibrio entre estos elementos. Cuando vemos la historia de desarrollo de la ciudad de Yokohama, primero logramos el desarrollo económico, pero esto ha conllevado la contaminación ambiental. Así que es importante compaginar el desarrollo económico con la consideración ambiental. Así que la cuestión muy importante es cómo compaginar y armonizar el desarrollo económico y consideración ambiental. Y para trabajar y para lograr ese objetivo es importante coordinar y asociar con el sector privado y con la ciudadanía. Por ejemplo, siempre hablamos de bienestar de la ciudadanía y conservar bien para próximas generaciones, ¿no? Conservando el medio ambiente global. Y actualmente está de moda hablar del bienestar de la ciudadanía. Así que a través del desarrollo social y económico tenemos que pensar en qué forma podemos heredar buenas condiciones naturales para próximas generaciones y asegurar el bienestar de las ciudadanías. Es posible que mi respuesta no corresponda a su pregunta, pero he terminado mi contestación. Muchas gracias, señor Ori. A continuación, para señora Anggi de Indonesia tenemos otra pregunta. A nivel nacional, las medidas contra cambio climático, el proceso de planificación de desarrollo está profundizando. ¿Qué problemas o dificultades hay para que se difunda esta estrategia a nivel local? ¿Y cuál sería la solución para esta problemática? Básicamente, en caso de Indonesia, en términos de desarrollo hay una ley. Por ejemplo, planificación de desarrollo nacional, y para ello el gobierno central también tiene que decidir el plan de desarrollo basándose en esta ley. Por ejemplo, la ley número 25 de 2004
4, ahí estipula este reglamento. Y nosotros cada año lo que hacemos es basándonos en el plan anual que realizamos el monitoreo. Y ese plan anual se elabora las autoridades locales. Entonces, a nivel de prefectura, que se realiza monitoreo de los esfuerzos que está tomando para reducción de emisiones, y también se realiza el monitoreo para el tema de resiliencia. Así que cada ciudad o cada provincia, en lugar de, bueno, también es verdad que el gobierno lo lidera y las ciudades y prefecturas realizan monitoreo. También tenemos otra pregunta para el señor Ichihara de JICA, que tiene, por ejemplo, colaboración con Indonesia, que usted ha trabajado mucho con el cambio climático, que hay alguna diferencia que va a haber en el futuro en la colaboración en comparación con el pasado. ¿Cuál sería la mejor contribución de Japón a partir de ahora? Gracias por la pregunta. Sobre la cooperación futura. No sé, no tengo una posición de hablar en representación de JICA, pero sí me permite hablar personalmente. Hasta ahora hemos cooperado en la planificación y fortalecimiento de los datos científicos, pero ahora es el momento de reforzar la implementación de proyectos. Aunque nosotros tenemos la planificación, no sirve la planificación sin ninguna ejecución. Y aunque establecemos objetivos muy altos, si no se promueve, si no se toma realmente la acción, no sirve nada establecer objetivos elevados. Así que yo creo personalmente reforzar la etapa de ejecución de proyectos. En Japón creo que se facilita la ejecución de las acciones, pero estando en el exterior, el mecanismo y sistema es diferente y el sistema de gobernanza es muy diferente y las reglas también son diferentes. Y por consiguiente, hay muchos desafíos y muchas asignaturas pendientes cuando se habla de la etapa de ejecución. Y también hay falta de recursos financieros y hay falta de conocimientos tecnológicos y la falta de recursos humanos y la falta de sistema de gobernanza o falta de sistema institucional. Así que yo personalmente creo importante reforzar la etapa de implementación, reforzando todos los aspectos que acabo de mencionar. Y yo creo que el gobierno de Indonesia está reforzando la coordinación con el sector privado. Y yo creo que es importante que el gobierno de Indonesia también promueva la cooperación y asociación con el sector privado. Y yo creo que siento que existe esa necesidad de articular mejor con el sector privado para facilitar y agilizar la etapa de implementación de los proyectos. Y desde el punto de vista de JICA deberíamos pensar en qué forma podemos promover la cooperación del sector privado o facilitar entorno que facilite la cooperación o involucramiento del sector privado en los proyectos del sector público. Esta es mi impresión personal. Muchas gracias. Y ahora bien, muchas gracias por muchas preguntas que hemos recibido. Creo que ya está siendo la hora. Y con esta pregunta que se queda clausurada esta sesión. Agradecemos a todos los ponentes y agradecemos a todos los participantes. Muchas gracias.